Entonces tenemos a Walter, a quien agradezco mucho su presencia acá. Él nos trae un taller en honor, acá desde la cara del libro, desde Epistecnología, desde toda la comunidad, en honor a las madres, como haciendo honor a nuestra gran mamá, a Mamá María, ¿sí? El taller se llama El Camino de María, modelo del camino del cristiano, auténtica cristiana, modelo para nosotros. Qué bonito taller, espero que lo disfruten, pero bueno, antes vamos a recibir con todos los aplausos digitales a, a Walter. Bienvenido, Walter, a la cara del libro, bienvenido a este espacio de Epitecnología, que es para todos, un espacio centrado en la persona, un espacio en la formación en moral, buenas costumbres y acercamiento a Dios. Muy buenas noches, muchas gracias Henry por esta invitación y es un honor para mí acompañarlos esta noche en este momento de la cara del libro y quiero como bibliografía dar una sugerencia porque de la editorial Ciudad Nueva del Movimiento de los Focolares o Obra de María hay 3 libros sobre nuestra madre, la Virgen María. Uno se llama simplemente María Chiara Lubich, otro muy lindo es María Transparencia de Dios y María Humanidad Realizada. Estos son las 3 fuentes como libros que he podido también sacar elementos para armar esta charla, que ojalá que sea de agrado de todos. Después estarán unas pinceladas sobre la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II y después Bulgakov, que es un teólogo ortodoxo, pero después también en el tema tendremos también otras sorpresas y podemos empezar. Entonces, como Henry ya dijo, el título ya me encanta porque El Camino de María, modelo del camino del cristiano, o sea, modelo del camino de cada uno de nosotros, de nosotras. María, auténtica cristiana, modelo para todos. Modelo significa que es posible imitarla y esto es lo que verdaderamente me ha hecho gozar el alma, el corazón en toda esta experiencia. También el tema probablemente a alguien lo sentirá como un poquito novedoso, porque yo quisiera presentarle una Madre de Dios, Madre de Jesús, verdaderamente como lo es en la Escritura. Y para empezar está el padre Hermes Ronchi, que es predicador vaticano, frente a Papa Francisco, dándole un retiro, se expresó así: la mujer de Nazaret, ama de casa, nos empuja a despedirnos de una espiritualidad basada sobre el encanto de lo extraordinario, para encontrar una mística palpable en la simplicidad del cotidiano. Mística que significa unión del alma con Dios. Entonces, una Virgen María, ama de casa. Esta foto también me gustó mucho porque como que además de que hacer los quehaceres cotidianos, también cuidaba al niño Jesús. Entonces, esta era una experiencia hermosa de vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Entonces, María era un ser humano ordinario, pero ha vivido de manera extraordinaria. María era una mujer del pueblo que todo el día estaba ocupada con las tareas familiares. Tenía que hacer la limpieza, seguramente, cocinar, pensar en recoger la leña, ayudar a su
esposo, José. Me encanta pensar que a un cierto momento José la llama, María, María, ven, por favor, sujeta este palo porque yo como carpintero tengo que cortarlo y es demasiado largo, ayúdame. Por tanto, una mujer que trabajaba todo el día y que vivía una vida como la de todos nosotros. Es nuestra como virgen, novia, esposa, madre, viuda, pertenece a todos, también a nosotros, los varones. Ahora bien, al vivir así, ella estaba siempre unida a su hijo. Aquí está toda la santidad y grandeza de María. Ella existía, había nacido, vivido y trabajado, siempre teniendo en cuenta esta unión con el Hijo. Es lo que también nosotros tenemos que hacer, estar siempre unidos a Jesús, haciendo, imitando a María como modelo. Ahora entramos con unas pinceladas en las etapas de su vida, de la vida de María. Es un camino hermoso que haremos porque es un camino plenamente bíblico. Los conceptos que iremos profundizando esta noche no son conceptos inventados por un santo, una santa, un papa. Es Biblia, es palabra de Dios, es oro colado. En algunas de estas etapas serán solo unas pinceladas, en otra iremos un poquito más en profundidad. Empezamos con la Anunciación. María dio su sí al designio de amor de Dios, un sí en la plena libertad. Esta palabra libertad tenemos que tenerla fuerte en el alma del corazón, porque es el regalo más grande que nos ha dado Dios. Dios, por medio del Antiguo Testamento, de los patriarcas, de los profetas, nos han dicho muchas cosas para que podamos vivir con cariño entre todos, etc. Después envió hasta su Hijo para decirnos cómo vive en el cielo, pero siempre en la libertad, siempre dejándonos libre. El ángel, en nombre de Dios, se presenta y le pregunta, ¿quieres ser la madre de Dios? Entonces, también a nosotros, Jesús repite, ¿quiere ayudarme a hacer que mi hijo continúe a vivir, a caminar en ti, en cada uno de ustedes hoy? Pero hay un elemento muy interesante que a veces no se subraya mucho, por ejemplo, acá sobre la Anunciación. Ella titubeó un momento cuando el ángel le dice, quiere ser, porque ella dice, ¿cómo es posible? No conozco varón. Porque sabemos que el ángel se presentó después a José. Entonces, este sí de María es un sí radical, es un sí que tiene la potencia de estar dispuesto a dar la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que en la cultura judía, si una muchacha, una mujer no casada se quedaba embarazada, tenía que ser apedreada. Y María lo sabía esto, pero enseguida ella dio con toda su fuerza este sí al ángel, que significa sí a Dios, confiando en Dios, diciendo, sí, yo me pongo en tus manos, haga en mí lo que tú quieras. Pasamos a la visitación. María fue para amar a su prima Isabel y para servirla concretamente, porque sabemos que Isabel era grande de edad. Y la Virgen María se dio cuenta que estaba embarazada, dice, yo tengo que ir a ayudarla.
Y la escritura dice que hasta deprisa armó la maleta. No es que a veces hace como a veces hago yo o hacemos nosotros. No, voy en 15 días. Puede ser que también en 2, 3 meses. No. La Virgen María, cuando se dio cuenta, dice la escritura, enseguida. Ella, la que magnifica al Señor, pero trabaja sobre la tierra en cada momento, como hemos visto. El Evangelio expresa esta realidad con estas lindas palabras. Conservaba todas estas cosas, estas palabras, y la meditaba en su corazón. ¿Qué significa? Es decir, ella no las arruinaba la palabra de Dios, no las despreciaba, sino que cada palabra de Dios la recogía en el depósito de amor que era su corazón y la meditaba día tras día, hasta que se convertía en algo propio. De esta manera, la voluntad de Dios se identificaba poco a poco con la suya, es decir, ella se transformaba en la voluntad de Dios. Aquí está la grandeza de María. Ya no vivía más ella, sino que Dios vivía en ella. O sea, que la misma voluntad de Dios era la voluntad de María. Y acá es interesante porque ella, ¿cuál es la característica o podemos decir la diferencia entre la Virgen María y Walter? Y probablemente de muchos de nosotros. Es que la Virgen María, después de este pequeño momento que ha titubeado frente al ángel, después entró plenamente en la voluntad de Dios y se quedó firme para toda su vida. Mientras que yo, y creo que también algunas que estamos acá esta noche, hacemos la voluntad de Dios de vez en cuando. Esta criatura que meditaba la palabra de Dios dijo cosas grandes. En el Magnificat se encuentra concentrado el Evangelio. El Magnificat es el programa de la Revolución de Cristo. Por eso, un rey de Francia, Luis Felipe, decía, estamos en el 1789, alrededor de la Revolución Francesa, y este rey de Francia decía, todo el breviario católico, que significa toda la doctrina católica, me gusta, salvo el Magnificat, menos que el Magnificat, porque es demasiado revolucionario. Y también en aquel mismo siglo, un personaje muy importante, Maurras, decía que él detestaba el veneno del Magnificat. Y podemos preguntarnos, ¿y dónde se encuentra este veneno del Magnificat? Es que el Magnificat asocia el servicio al hombre con el servicio a Dios. Aquí está la revolución cristiana. Pero, ¿qué dice ella, la Virgen María, en el Magnificat? En la cocina de una pobre casa de campo, la cocina de su prima Isabel, dice que Cristo estaba naciendo en su seno, dispersará a los soberbios. Es decir, a toda aquella gente que se coloca por encima de los demás, para que los demás estén por debajo, y exaltará a los humildes. Hoy se habla mucho de realzar el pueblo, de darle importancia al pueblo. Es lo que Cristo, que Jesús ha traído. Es su revolución. Dará de comer a los hambrientos, quitando a los que tienen demasiado, a todos los epulones que tienen mucho que comer, mientras Lázaro se muere de hambre. Esto lo dice la Escritura.
derribará a los potentes, realizará un cambio no solo en los corazones, sino también en las instituciones. ¿Por qué? Y esto es clave: cuando se cambian los corazones, se cambia todo. Solo que esta revolución de Cristo es una revolución de amor, no una revolución de sangre, como ha sido la Revolución Francesa. Y acá le voy a hacer un regalo. El Espíritu Santo enseñaba a María la sabiduría. Y esta realidad la dona de manera hermosa un personaje muy conocido que se llama Martín Lutero. Martín Lutero, que era fraile Agustín, por X situaciones, motivos, se alejó de la Iglesia Católica y alrededor de Martín empezó la nueva realidad de la Iglesia luterana, evangélicas, y poco a poco toda la realidad de las iglesias evangélicas, evangelistas, etc. Pero yo estoy seguro que muy pocos de estos nuestros hermanos, hermanas evangélicos conocen, saben que Martín Lutero ha dicho palabras sobre la Virgen María hermosísimas. Le doy unas pinceladas de estas palabras de Martín Lutero. Él dice: para comprender bien este santo canto de alabanza, el Magnificat, se necesita precisar que la bendita Virgen María, Martín Lutero llama a la Virgen María la bendita Virgen María, habla en base a su experiencia, habiendo sido iluminada e instruida por el Espíritu Santo. Entonces Martín Lutero dice: la bendita Virgen María ha sido iluminada e instruida por el Espíritu Santo. Siempre Martín Lutero: nadie puede comprender correctamente a Dios y su palabra si no le es concedido directamente por el Espíritu Santo. O sea, en poca palabra, Martín Lutero está diciendo que la Virgen María era una mujer llena de Espíritu Santo, instruida por el Espíritu Santo. Y siempre Martín continúa: pero recibir un don similar por el Espíritu Santo significa hacer la experiencia, probarlo, sentirlo. El Espíritu Santo enseña en la experiencia, como en una escuela, y fuera de ella nada se aprende. O sea, el maestro de la Virgen María ha sido el Espíritu Santo. Palabras de Martín Lutero, que continúa y concluye: por lo tanto, la Santa Virgen, o sea, la llama la Santa Virgen, habiendo experimentado en sí misma que Dios obra grandes cosas en ella, o sea, Martín Lutero la llama santa, le dice que esta mujer ha experimentado en sí misma que Dios obra grandes cosas, que Dios ha obrado grandes cosas en ella, por cuanto humilde, pobre y despreciada. El Espíritu Santo le enseña este gran arte comunicándole la sabiduría. Yo me quedé fascinado frente a estas palabras y agradezco mucho a Martín, y me da un poquito de tristeza a veces en saber que gran parte del mundo evangélico, no para juzgarlo, sino como una realidad, deja un poquito al margen la Madre de Jesús, mientras que podríamos decir que su fundador ha hablado maravillosamente. Ahorita, unas pinceladas de Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los fogolares, que nos dice: la Virgen es la sede de la sabiduría, no porque ha hablado, no porque ha sido una doctora de la Iglesia,
no porque ha ocupado una cátedra, no porque ha fundado universidades. Es sede de la sabiduría porque ha dado al mundo a Cristo, que es la sabiduría encarnada. Ha realizado un hecho. Ha dado al mundo Cristo la palabra, con la P grande, el verbo. Ha realizado un hecho. Y concluye, así también nosotros tendremos la sabiduría si viviremos en modo tal que Jesús esté en nosotros, esté entre nosotros y lo esté realmente. Pasamos al nacimiento de Jesús. María dio a luz físicamente a Jesús. En nuestras vidas, cuando amamos y el amor es recíproco, el amor mutuo genera la presencia de Jesús entre nosotros. Conocemos muy bien la frase de Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, y alguna traducción dice, donde 2 o más están reunidos en mi amor, en el amor de Dios, allí estoy yo en medio de ellos. Es como si diéramos a luz a Cristo, espiritualmente, en imitación de María. Claro, ella lo dio físicamente, pero también nosotros podemos dar Jesús, generar Jesús espiritualmente al mundo. Entonces, ahorita vamos a Jesús entra a vida pública. Nos podemos preguntar, ¿cómo se comporta María durante el periodo en el cual Jesús anuncia el Evangelio? Ella desaparece. Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, la palabra anunciada, y María es el silencio, que hace de trasfondo de esta palabra. Ella estará en medio de la muchedumbre, pero no hace que se hable de ella. Ya no se nombra a María, sino excepcionalmente. Se citan pocas palabras suyas y como respuestas a breves preguntas, o como preguntas hechas por amor a su Hijo. Entonces, todo el drama de la revelación se desarrolla en base al silencio y al sufrimiento de María. La potencia y acción de María se manifiesta en el silencio. Piensen en la boda de Caná. La boda de Caná revela a Cristo. Es el inicio de la vida pública de Cristo. La gente comprendió que Jesús era Dios por el milagro que hizo al convertir el agua en vino. Pero es precioso el motivo. Y la pregunta, ¿por qué sucede este milagro? Para hacer un pequeño servicio a 2 esposos, a los que les faltaba el vino. Tenemos que imaginarnos que durante el banquete de boda faltaba el vino. ¿Cómo habrían hecho el ridículo estos 2 novios? Durante toda su vida, en aquella población se habría dicho de estos 2 esposos, esos pobretones no tuvieron vino cuando se casaron. Tenemos que entender que para la cultura judía era fundamental hacer un brindis en varios momentos durante la fiesta de boda, entre un baile, el otro un canto. Pero María, que sentía, que amaba, enseguida se dio cuenta y se lo dijo al Señor. Él le dijo, no tienen vino. María no hace ningún discurso complicado.
le dice simplemente a su hijo, no tienen vino. Evidentemente, el hijo comprendía a su madre enseguida. Y la comprendía tanto que se puso en guardia y le dijo, ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Y esta son las palabras claves que quisiera que en la boda de Caná esta noche pudiéramos comprender, porque pocas veces son puestas en luz, como quisiera que entrara en vuestro corazón, en vuestra alma esta noche. Cuando él le dice, mi hora todavía no ha llegado. Es decir, que María quería anticipar la hora de Jesús. María, que era la madre, decidía cuándo comenzaba la misión del Hijo, cuándo comenzaba la redención. Entonces, ella en silencio le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Evidentemente, sabía que no había llegado la hora. Es decir, esto es importante, es decir, que Dios desde toda la eternidad había decidido otra hora. Probablemente 15 días después, una semana después, un mes después, 6 meses después, no era aquel el momento que Dios, el Padre había pensado que el Hijo empezaría esta experiencia. Pero María provoca el cambio. Porque ella hace que cambie la hora y lo hace sabiendo que su hijo hubiera comenzado la vida pública y se encaminaría hacia la persecución y la muerte. Esto es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Acá entendemos qué significa la oración hacia la Madre de Jesús. ¿Por qué? Pedirle como intercesora que interceda hacia su Hijo, hacia Dios, porque la Virgen María es grande, ha sido hecha grande por Dios, que hasta que Dios cambia sus planes para contentar los pedidos de la Virgen María. Y pasamos a la presentación. Y todo esto es la omnipotencia de la oración de María, como acabo de decir. Entonces, la presentación de Jesús al templo. Se lo había dicho Simeón, que una espada le atravesaría el corazón. Ella intuía el drama, por tanto, ella anticipaba la tragedia del Hijo y la suya para servir a dos pobres criaturas. Es el amor a un nivel heroico. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros a veces pensamos que los milagros de Dios eran cosas grandes, que eran todas para pueblos enteros, sí. Pero si vamos a ver bien en la Escritura, el amor de Dios concreto, los milagros concretos, la mayor parte han sido hacia personas con nombre y apellido. Y esto es hermoso, porque significa que también este mismo amor Dios lo tiene también por cada uno y cada una de nosotros. Entonces, Jesús muere en la cruz, María al pie de la cruz. En la crucifixión vemos la fuerza de la Virgen María. Todas cosas que conocemos, todos los apóstoles, los discípulos se habían ido. Solo se ha quedado Juan. Yo digo, gracias a Dios, para nosotros los varones, porque si se hubiera ido también Juan, yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros allí. Pero están algunas mujeres que siempre han sido más valientes que los hombres durante las persecuciones. Y estaba María, que no se desploma en el suelo por el inmenso dolor. Permanece firme. La Escritura dice stabat. Ella no quería impresionar al Hijo,
porque el Hijo ya estaba sufriendo, no quería añadir el espectáculo de su propio martirio. Ella sabía que el dolor que Jesús estaba viviendo era inmenso y no quiso darle este ulterior amor que era ver su madre. Entonces, en latín, etcétera, esta palabra stabat. Entonces, ella vivía su martirio en silencio. Verdaderamente ofrecía el Hijo al Padre. Y esta también es una imagen muy bonita. Mire bien, es la piedad de Miguel Ángel en esta foto. Ella era la sacerdotisa por excelencia. Ella era sacerdote y al mismo tiempo, estas son palabras de los padres de la Iglesia, que a mí me encanta, era altar sobre el cual Cristo se inmolaba. A este punto podríamos decir que la devoción a María ha nacido bajo la cruz, cuando Jesús dijo a Juan: aquí está tu madre, cuídala, llévala a tu casa. Pero regreso un momento a esta experiencia que ella era altar. Tenemos que pensar casi que cada vez que entramos en una capilla, cada vez que entramos en una iglesia y vemos el altar, este altar nos representa la Virgen María. Porque cada día que en la misa allí se vuelve a repetir como hubiera hecho hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Una pregunta. Y después de la desolación, María se queda como centro del cenáculo, con todo su carisma de maternidad hacia los apóstoles, junto a Pedro, a quien Jesús había constituido como cabeza. María ya no sigue a Jesús, a su Hijo. Ahora, después de la venida del Espíritu Santo, está transformada en Él. Ella misma es Jesús. Y como otro Cristo, ella también contribuye a la difusión de la Iglesia. O sea, también ella es como nosotros. Antes era la Madre de Dios que lo tenía también, lo tuvo en su barriguita, lo tuvo en sus brazos, los cuidó como adolescente, como joven, y lo acompañó hasta el Calvario y lo acogió como altar cuando lo bajaron de la cruz. Pero ella después, gracias a la Pentecostés, también ella después, como nosotros, de verdad, lo puede en la misa, con los apóstoles, en la Eucaristía, de manera mística, ella continuó a tener en sus brazos a su Hijo. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice, en la luz de los gentiles, de la gente, dice: la Virgen María es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Es la Madre de Dios Hijo y por tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo. Qué bellas palabras. De verdad, los padres conciliares han logrado en pocas palabras verdaderamente resumir unas verdades altísimas. Con un don de gracia tan grande, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenales. El Concilio Vaticano indicó un cambio en cómo la Iglesia mira a María y cómo vive la devoción a María. María es tipo e ícono de la Iglesia. Y el Vaticano II nos muestra una doctrina mariana
basada en la escritura y ligada a la tradición de la Iglesia. Dos son los puntos centrales de la revelación cristiana, que todos sabemos: el misterio de Dios uno y trino, y el misterio del Cristo encarnado, encarnación que culmina con el misterio pascual, muerte y resurrección. Pero este misterio empezó con el sí de María. Para un cristiano, el misterio que Dios es uno en tres personas y que Cristo se ha encarnado en la Virgen María y que después culmina con la muerte y resurrección, todo esto ha sido posible porque una adolescente de 15 años ha sabido reconocer en aquel ángel la palabra de Dios y decirle sí a la voluntad de Dios. La cooperación de María a la redención del Cristo comienza con su respuesta de fe. Ha dicho sí en la encarnación y ha dicho sí a los pies de la cruz. El concilio nos invita a honorar a María, pero recordándonos que una verdadera devoción no consiste en un pasajero sentimentalismo o en forma de creencia más o menos vanas, sino que debe proceder de una verdadera fe. La fe nos indica el particular papel de María en el acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz y la revolución, en la resurrección. Entonces, una pincelada, antes hemos podido gozar con las palabras que Martín Lutero ha dicho. Ahorita vamos a gozar con unas palabras de Bulgakov, un ortodoxo, que dice: el amor a la veneración de la Madre de Dios es el alma de la piedad ortodoxa, su corazón que da valor y vivifica todo. Estas son palabras hermosísimas. El cristianismo ortodoxo es la vida de Cristo y en comunión con su Madre purísima. El amor a Cristo no se puede separar del amor a la Madre de Dios. Y estas son palabras fuertísimas. Quien no venera, no adora, quien no venera a María, no conoce ni siquiera a Cristo. Y una fe en Cristo que no incluye la veneración de la Madre de Dios es otra fe, otro cristianismo de la Iglesia. Ahora ya estamos terminando. Bajo las alas de la mística Chiara Lubich y el filósofo Sartre, les dono una pequeña meditación que nos pueden ayudar a entender un poco más la realidad de María. Es una meditación, una poesía de Chiara Lubich, que se titula Es tan hermosa la Madre. Es tan hermosa la Madre en el recogimiento con que el Evangelio nos la muestra. Conservaba estas cosas en su corazón. Ese silencio pleno tiene un encanto para el alma que ama. ¿Cómo podría yo vivir a María en su místico silencio, cuando a veces nuestra vocación consiste en hablar para evangelizar, expuesto siempre en toda clase de lugares, ricos y pobres, en los bares y por las calles, en las escuelas, en los más diferentes ambientes? También María habló. ¿Cómo habló María? Nos dio a Jesús. Nunca nadie en el mundo fue mejor apóstol. Nunca nadie tuvo el don de la palabra como ella, que nos dio el verbo. María es verdaderamente y merecidamente
reina de los apóstoles. Pero ella guardó silencio, porque dos a la vez no podían hablar. Siempre la palabra ha de apoyarse en un silencio, como una pintura sobre su fondo. Calló, porque es criatura, porque la nada no habla, pero sobre la nada, sobre esa nada, habló Jesús y se dijo a sí mismo. Dios, creador y todo, habló sobre la nada de la criatura. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo vivir entonces a María? ¿Cómo perfumar mi vida, nuestra vida, con su encanto? Haciendo callar a la criatura en mí, en nosotros, y dejando hablar sobre este silencio, sobre nuestro silencio, el Espíritu del Señor. Así, concluye Chiara, podemos vivir a María y podemos vivir a Jesús. Vivimos a Jesús en María. Vivimos a Jesús viviendo a María. Y para concluir, una carta hermosa de Sartre, escrita en la cárcel en la Navidad del 1940. Era un gran filósofo que en toda su vida se ha declarado ateo, pero era un ateo abierto. Y yo creo que después, también ustedes lo podrán decir, que si pudo al final de su vida escribir estas palabras, seguramente está él también gozando de la presencia de Dios. Y él escribe: es Dios y se parece a mí. La Virgen está pálida y mira al niño. Habría que pintar su rostro con esa ansiosa maravilla que no apareció más que una vez en un rostro humano. Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de su vientre. Lo llevó 9 meses en sí misma y le dará el pecho y su leche se volverá sangre de Dios. En algunos momentos la tentación es tan fuerte que se olvida que es el Hijo de Dios. Lo estrecha entre sus brazos y le susurra: chiquito mío. Pero en otro momento se turba y piensa: Dios está allá. Y la envuelve un desconcierto religioso por ese Dios mudo, por ese niño que, en un cierto sentido, le da miedo. Todas las madres quedan un momento un poco confundidas delante de ese rebelde fragmento de su carne, que es su hijo, y se siente exiliada delante de esta nueva vida, hecha de su propia vida, habilitada por pensamientos que le son ajenos. Pero ningún niño ha sido arrancado tan cruelmente y tan rápido de su madre, porque es Dios y supera en todo lo que ella se podría imaginar. Mas yo pienso que habrá otros momentos rápidos y fugaces en los que ella siente que el Cristo es su hijo, su chiquito, y que es Dios. Lo mira y piensa: este Dios es mi niño, esta carne es mi carne, está hecho de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca se parece a la mía, se me asemeja, es Dios y se me asemeja. Y ninguna mujer ha tenido la suerte de tener a su Dios para ella sola, un Dios pequeñísimo para estrechar entre sus brazos y cubrir de besos, un Dios todo calentito que sonríe y que respira, un Dios que se puede tocar y que se ríe. Y es en ese momento que, si yo fuera un pintor, pintaría a María. Sartre. ¿Verdad
que después de haber escrito esta palabra no puede no estar gozando de la presencia de Dios. Y ultimísima, una pequeñísima meditación final de Chiara Lubich, que nos lanza con un lema para seguir desde este momento en adelante con María, también nosotros dando Jesús al mundo. Entré un día a una iglesia y con el corazón lleno de confianza le pregunté: ¿por qué quisiste quedarte en la tierra, en todos los puntos de la tierra, en la dulcísima Eucaristía, y no encontraste, tú que eres Dios, un modo de traer y dejar también a María, la madre de todos nosotros, los que peregrinamos en el mundo? En el silencio parecía responder: no la traje porque quiero volver a verla en ti, en ustedes. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser otra María, una pequeña María en esta tierra. Ella ha dado Cristo también físicamente, pero nosotros podemos continuar a dar Jesús al mundo cada día, cada momento con nuestra vida. Gracias por la escucha y la atención de todos. Muchas gracias a ti, Walter, de verdad, muchas gracias por esta bendición que nos has dado hoy con este taller de nuestra mamá María. Así que sí, están contentos con tu taller. Muchas gracias, Walter, de verdad, nuevamente muchas gracias. Y entonces, nada, te dejo a ti unas palabras para que nos des, Walter. No, yo los agradezco porque, no obstante que estamos de manera virtual, pero se siente cuando las personas que hay algo especial, ¿no? Imposible explicar, pero que vuestra escucha seguramente ha sido profunda y aparte las etapas, ¿no?, de la Vía María, que yo llamo así, que también en el movimiento llamamos el Camino de María, que es muy bíblico y esto es importantísimo. Pero yo voy como al comienzo porque, como decía el padre Hermes Ronchi, la mujer de Nazaret, ama de casa. O María era una mujer del pueblo que todo el día estaba ocupada con las tareas familiares, pero siempre unida a su hijo. Entonces es como, además de esta palabra finales que se quedaron con el PowerPoint, no la quiero volver a verla en ti, en cada uno, en cada una de ustedes. Entonces, de la Madre de Dios cercana, la Madre de Dios, no tanto la estatua o la imagen bonita, etcétera, que está bien, no tengo nada en contra, etcétera. Pero yo espero que esta noche, si ya no teníamos esta visión, que la Madre de Jesús sea más alguien que camina codo a codo conmigo, con nosotros, que también ella ha sufrido, también ella ha luchado, también ella ha perdido su idea porque era madre, tenía un esposo. Entonces, por ejemplo, también en la casita de Nazaret, que siempre a mí me encanta, ¿no?, estos tres vírgenes, ¿no?, la Virgen María, José, el Virgen, el Padre putativo, y el niño Jesús, más virgen que él, no existe nadie en este mundo. Amén. Una convivencia de tres vírgenes que debería ser, o sea, ¿por qué cada hogar, cada familia, también la iglesia lo llama una pequeña iglesia?
es pequeña iglesia si hay esta convivencia, si hay esta frase que decía antes de Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en su amor. Alguien también dice que la experiencia más cercana a la vida de la Trinidad, como antes hemos visto, ¿no? Que uno de el misterio principal es el Dios uno y trino, y es uno y trino porque es amor, porque son 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se ama, pero que se ama de verdad. Acá en la tierra, quien ha vivido más a la perfección esta experiencia de vida del cielo son estos 3 vírgenes, un padre, un hijo y una madre. Entonces, que también nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros límites, etc., pero tenemos que buscar de vivir de esta manera. Y yo creo que si los cristianos, los católicos, todos viviéramos verdaderamente un poquito así, yo creo que no solo nuestra Madre Iglesia, sino que el mundo mismo podría ser mejor. ¿Sabe una palabra que me salió fuerte ahorita en el alma? Agradecer a todas estas últimas pinceladas, todas hermosas, pero me venía de subrayar esto, que la Virgen María, o sea, mujer, es también modelo para nosotros los hombres. Amén. Pero como ahorita el mundo nos está diciendo, ofreciendo, etc., no un hombre que se pone de manera particular, etc., no, es las actitudes de gentileza, de cariño, de amor, o sea, que se da cuenta. Nosotros también tenemos que ganar, pero siendo hombres, manteniéndonos hombres, pero con este cariño, con este amor, con esta palabrita que el esposo tiene que decirle cariñosa a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto verdaderamente no es solo una mujer para las mujeres, es una mujer para el hombre ontológico, que significa hombre y mujer. Entonces yo creo que si también nosotros los hombres, creo que si nos ponemos frente a ella aprendiendo ciertas cosas que ¿verdad? Tenemos solo que ganar también nosotros. Sí, definitivamente, es nuestro modelo para todos. Muchas gracias, Walter, por este tiempo. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes todavía. Muchas gracias a los que lo van a ver posterior. Por favor, esta comunidad vamos a tener un chat abierto para que podamos allí colocar también nuestras reflexiones, porque no también solicitar temas nuevos, ¿no? Tenemos por allí uno que en cualquier momento lo colgamos. La semana pasada tuvimos ética y trabajo, un tema muy importante también. A todos, muy buenas noches. Muchas gracias por ser parte de Epistecnología. Por favor, inviten, que el Ateneo está abierto para todos ustedes. Muchas gracias y ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, Walter. Hasta luego, buenas noches, un abrazo a todos y todas.